Bien, lo que vamos a mirar en la clase del día de hoy es la parte de la interfaz gráfica y lo primero que tenemos que entender es la función draw de processing. Básicamente la función draw es una función similar a la función setup. Si ustedes se han fijado en todo el semestre hemos trabajado en la función setup con la diferencia de que el draw se repite cada vez que termina. Esto que queda aquí es el esquema general de ejecución de un programa de processing. Cuando yo le doy play, cuando yo le doy en el botoncito del play, este que tengo por acá, cuando lo voy a ejecutar, lo primero que se hace es la creación de variables globales. Ahorita, un poco más adelante, miraremos qué son esas variables globales. Lo siguiente que se ejecuta es la función setup y después de la función setup se empieza a trabajar en el bloque draw. El bloque draw es un bloque que es repetitivo, que todo el tiempo se está repitiendo, es como un ciclo infinito. Entonces él todo el tiempo va a estar, cada vez que llegue a su final, aquí lo miramos en el código, cada vez que llegue al final se va a devolver y va a volver a repetir todo lo que él tenga allí. Es un ciclo infinito. Aquí tengo en el ejemplo las dos funciones. Tengo el setup y tengo el draw. Voy a copiarlo acá. Entonces ahí tengo mis dos funciones. Tengo mi setup y tengo el draw. No importa en qué orden yo las coloque. Siempre se va a hacer primero el setup y luego se va a empezar a hacer el draw. Voy a quitar esto un momentico y vamos a mirar que ahorita la función setup lo que va a hacer es que me va a imprimir esta frase acá en la consola. Lo hace una sola vez. Si yo pongo el draw, como lo teníamos ahorita, como esta función es repetitiva, cada vez que ella llega al final vuelve y se repite a sí misma, este texto va a salir muchas veces. Significa que este casi que no lo voy a alcanzar ni a ver. Entonces voy a darle play. Entonces miremos que ahí me empieza a salir ese hola draw muchas veces, ¿sí? Porque el draw se está repitiendo y todo el tiempo entonces se está imprimiendo esa palabra. Bien, entonces, pues cuando yo le doy play, no, casi que no voy a alcanzar a ver el setup, ¿sí? Ahí de pronto si lo miran despacio eh, se alcanzaría a ver, pero aquí no se va a alcanzar a ver, ¿verdad? Y cada vez, aunque parece que estuviera quieto, realmente no está quieto. Simplemente que como es la misma palabra, pues no se ven cambios acá en la interfaz. ¿Listo? Entonces, siempre hay que tener en cuenta, primero se hace el setup y luego se hace el draw. El funcionamiento normal del programa, uno realmente debe hacerlo acá en el draw, porque es el ciclo repetitivo. El setup generalmente se utiliza para dar valores iniciales a mis variables. Digamos que normalmente en la función draw vamos a utilizarla para dibujar la interfaz gráfica del usuario y en general para interactuar con el usuario. Processing provee un montón de funciones gráficas que vamos a ir viendo aquí algunas y las otras pues ustedes las podrán revisar en la documentación. Fíjense que yo les he ido dejando aquí en cada diapositiva como las referencias a la documentación donde están esos elementos. ¿Sí? Si ustedes abren la documentación, entonces por ejemplo allí, ¿sí? Está lo que es la documentación de la función draw. Entonces ahí pueden ampliar un poco como pueden ampliar un poco pues acerca de las funciones. Bien, entonces les decía que lo primero que tenemos que hacer es definir el tamaño del lienzo de dibujo. El lienzo de dibujo es esa ventanita, ¿sí? Cada vez que usted le daba un play a processing, si se recuerdan, aparecía una ventanita gris. Pues esa ventanita gris es justamente el lienzo de dibujo y es donde va a aparecer mi interfaz gráfica. Sí, si ustedes se han fijado, cada vez que le dan play a processing aparece esa ventanita pequeña. ¿Cómo hago para hacer que eso sea más grande? Con la función que se llama size. ¿Sí? Size es una función que me define el tamaño de ese lienzo de dibujo. En el ejemplo que yo tengo aquí, he definido un lienzo de 400 por 400. Entonces, si yo le digo acá, por ejemplo, esto significa que voy a tener una ventanita de 400 píxeles de ancho por 400 píxeles de alto. Entonces, si yo corro en mi programa, aquí me salió, esta sí ya la puedo arrastrar porque está más grande.
Entonces aquí me sale ya, y esto tiene 400 píxeles de ancho por 400 píxeles de alto. Digamos que se ve un poquito estirada digamos, el tamaño de mi pantalla, y que mi pantalla no es cuadrada, ¿no? Pero aquí, pues se ve más o menos cuadradito. Entonces, yo puedo definir qué tan ancho y qué tan alto quiero la pantalla. Entonces, ahí voy a darle 800 píxeles de ancho por 500 píxeles de alto. Voy a darle play. Entonces, miremos que aquí me salió ya una pantalla, un lienzo de dibujo un poco más ancho. Entonces, esto es al final donde yo voy a dibujar lo que quiero que el usuario vea y los elementos con los que quiero que el usuario interactúe. Si ustedes se fijan en esta ventanita, es parecida a la ventana donde trabajamos o donde escribimos el código, ¿sí? Entonces, yo podría empezar a poner todos esos textos. Sí, yo podría empezar a dibujar en ese lienzo todos estos elementos que aparecen aquí, ¿cierto? Ponerle textos aquí, archivo, editar, sketch, depuración, dibujarme estos botoncitos, dibujarme estos elementos que tengo por acá, dibujarme la consola. Es decir, tengo que hacer todos los dibujos aquí para que el usuario interactúe con ellos. ¿Listo? Y Processing nos provee unas funciones gráficas para hacer todos esos dibujos, ¿vale? La función size hace eso. Aquí es importante tener en cuenta que esto funciona como un plano cartesiano. Yo he dibujado una grilla, ¿sí? Que es como una hoja milimetrada. Eso es un plano cartesiano donde las coordenadas X me definen la posición de izquierda a derecha. Y las coordenadas y ojo con esto porque aquí cambia con respecto a lo que ustedes están acostumbrados de pronto en matemáticas, el eje Y aquí es positivo hacia abajo. Es decir, Y es 0 acá arriba y se hace positivo hacia abajo. La coordenada superior izquierda, o sea, este primer cuadrito que aparece acá arriba en la diapositiva, sería la coordenada 0, 0. Y a medida que yo me voy desplazando, pues tengo coordenadas positivas en toda esta región que tengo acá. Esta coordenada de acá, el último píxel que yo tengo acá, sería la coordenada 400, 400. ¿Listo? Entonces, utilizando ese sistema de coordenadas es que podemos hacer los dibujos en nuestro lienzo de dibujo. Hay algunas variables que nos ayudan a la hora de programar. Processing tiene de hecho muchas variables globales. Yo aquí les he colocado algunas. Eh, una es la variable mouse X, la otra es la variable mouse Y, que me definen las coordenadas en las que está posicionado el puntero del mouse. Es decir, cuando yo tengo el mouse en cualquier parte de mi lienzo de dibujo, ¿sí? El mouse tiene unas posiciones dentro de este lienzo. Entonces, a través de las variables mouse X y mouse Y, yo puedo saber en dónde está posicionado el mouse. Aquí tengo el ejemplo del programita sencillo en el que simplemente quiero imprimir las coordenadas del mouse. Entonces, vamos a hacer acá, las voy a hacer aquí en el draw. Fijémonos que si las hago acá en el setup, ¿qué va a suceder? Recuerden que el setup se ejecuta una sola vez. Me imprimió 0 y 0. Significa la coordenada X del mouse es 0 y la coordenada Y del mouse es 0. Esos son los valores cuando mi programa arrancó. Pero me salen una sola vez. Y no importa si yo muevo el mouse dentro de mi lienzo. ¿Sí? Miren que el 0, 0 no se quita. ¿Listo? Vamos a mirar qué pasa si lo hacemos dentro del draw. Voy a reducir un poquito este tamaño. Entonces, fijémonos que ahí me dice 0, 0. Siempre que yo esté moviendo el mouse fuera de mi lienzo de dibujo, esas coordenadas no se van a mover. Pero en el momento en que yo entro a mi lienzo de dibujo, miren que las coordenadas se empezaron a mover. Si yo dejo el mouse quieto, ese par de coordenadas se quedaron quietas. Recuerde que va a salir muchas veces porque el draw es repetitivo. Todo el tiempo se está repitiendo. O sea que está haciendo ese print ln muchísimas veces. A medida que yo muevo mi mouse, las coordenadas se van a mover. Y eso se va a conservar mientras yo esté dentro del lienzo de dibujo. Si miren que si muevo el mouse por fuera del lienzo no pasa nada. Mis coordenadas no se mueven. Cuando las muevo por acá dentro de mis coordenadas, sí se mueven. Bien, entonces, con las coordenadas
mouse X y mouse Y, o con las variables mouse X y mouse Y, yo puedo saber en qué posición está el mouse en todo momento en mi pantalla. Las otras dos variables que dicen aquí width y height, las vamos a mirar un poquito más adelante, pero básicamente están asociadas al tamaño que yo le coloque aquí en el size. Entonces, la primera se me va a guardar en la variable width y la segunda se me va a guardar en la variable height. Y son simplemente variables que yo puedo utilizar en etapas posteriores para hacer cálculos con mi formulario. A la hora de dibujar, lo otro importante a tener en cuenta es cómo maneja Processing la escala de colores, cómo hace para definir de qué colores son las cosas que salen en mi interfaz gráfica. Processing básicamente maneja dos escalas de colores. Una se llama escala de grises, que lo que hace es definir un rango de colores que van desde el negro, haciendo transición por grises, hasta el blanco. Y ojo con esto, escala de grises no significa gris. Escala de grises significa todas las tonalidades que yo tengo para ir desde negro hasta blanco, pasando por todos los grises intermedios que allí haya. Cuando yo le pongo un valor de 0 significa totalmente negro. Cuando yo le pongo un valor de 255 significa totalmente blanco. Y la otra escala es la escala RGB. La escala RGB es la que nos permite tener colores, todos los colores que nosotros conocemos, todas las combinaciones posibles que se puedan hacer y que pueda distinguir el ojo humano. Básicamente entonces lo que hacemos es definir cuánta cantidad de rojo, cuánta cantidad de verde y cuánta cantidad de azul quiero para obtener el color que yo esté buscando. En general, todas las funciones que manejan color pueden manejar esas dos escalas. Processing tiene algunos otros valores por ahí, como un nivel de transparencia y otras cosas. Eso no lo vamos a mirar aquí, pero está en la documentación, lo pueden consultar. Y nosotros vamos a trabajar básicamente con estas dos formas de las funciones. Entonces, cuando le pongamos un solo valor, significa que está trabajando en escala de grises. Cuando le pongamos tres valores, significa que va a estar trabajando en RGB. Processing tiene una herramienta que nos facilita escoger los colores. Entonces, en la parte de arriba, en herramientas, si ustedes lo miran, aquí en herramientas, aquí hay un selector de colores. Entonces, si yo abro el selector de colores, me aparece esta ventanita. Aquí yo puedo mover el mouse. Esto que aparece acá arriba es el color seleccionado y esto que aparece aquí son los diferentes valores. Aquí hay como tres formas distintas de representar los colores. HSB es una escala que no vamos a mirar aquí, ¿vale? RGB es la escala que nosotros íbamos a utilizar, pero son equivalentes. Significa que para hacer este color blanco, requiero este valor de H, este valor de S y este valor de B si utilizara la escala HSB. Y requiero 255 rojo, 255 verde y 255 azul si quiero usar la escala RGB. Y esto que tengo acá es un número hexadecimal equivalente. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de las tres escalas para representar el color. Puedo utilizar esta o puedo utilizar este valor que tengo acá. Nosotros vamos a utilizar RGB. Las más comunes son esas dos, RGB y la hexadecimal que tengo acá abajo. ¿Sí? Ustedes cuando miren eh, electrónica digital, cuando miren números binarios, pues podrán entender por qué esto es equivalente a estos tres números que tengo acá. Yo puedo mover, entonces miren que este cuadrito me define qué color tengo. Yo puedo mover mi cuadrito a lo largo de mi escala, ¿sí? Y acá tengo seleccionado un rojo. Yo puedo mover también aquí. Y entonces aquí me dice, voy a coger por ejemplo un verde y voy a mirar si lo quiero más oscuro o más claro. ¿Sí? Entonces esta parte que tengo acá me define como la tonalidad que yo quiero, ¿sí? Y esta parte de acá me define qué tan oscura la quiero. Entonces si yo quiero definir, por ejemplo, este verde, entonces le debo poner 91 de rojo, 193 de verde y 60 de azul. Ahorita vamos a mirar cómo funcionan esos colores más en detalle. Lo importante es que tenemos esa herramienta de selector de colores y la podemos utilizar. La primera función que utiliza color es la función background. Básicamente esa función me define el color del lienzo de dibujo. Tenemos que pensar en este lienzo como si pintaran una pared.
¿sí? Cada vez que yo utilizo la función background, lo que sea que esté dibujado en el lienzo de dibujo se va a borrar. Haga de cuenta que a usted en su casa le pintaron grafitis en la pared y entonces usted saca el tarrito de pintura y pinta toda la pared. ¿Sí? Eso hace la función background. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que nos ocupa aquí, si yo pongo aquí en la función draw un background de 255, primero significa que estoy usando escala RGB porque estoy usando un solo valor. Esto como lo mirábamos acá. Si tiene un solo valor, en este caso la función es background, significa que estoy usando escala RGB. Es decir, que 255 va a ser blanco. Entonces yo le doy play y acá me salió, miren que ahí me salió el fondo blanco. Si yo le pongo aquí 0, significa que estoy usando escala RGB, perdón, estoy usando escala de grises y la pantalla me va a salir, ahí me salió de color negro. Y yo me puedo mover en cualquier parte de esa escala para definir diferentes colores de mi pantalla. Por ejemplo, 128 sería un tono gris. ¿Listo? O puedo utilizar también la escala RGB. Por ejemplo, yo digo, vamos a utilizar o quiero utilizar este verde. Entonces, este verde me dice que en el rojo es 91, en el verde es 193 y en el azul es 60. Entonces, significa que mi color del background, mi color del lienzo va a ser esta tonalidad que yo tengo aquí. Voy a darle play. Y ahí tengo entonces mi sketch con ese color que tenía allí. ¿Listo? Ah, también puedo haber utilizado directamente este. Si no quiero escribir los tres valores. Aquí hay que tener en cuenta es que si bien tengo escrito un solo valor, esto es escala, sigue siendo escala RGB. ¿Sí? En el fondo esto se me traduce a tres valores diferentes. Entonces ahí tengo también que me funciona con ese número que yo tengo ahí. Pero yo lo voy a dejar por ahora con esos valores. ¿Listo? Porque eso me permite distinguir claramente cuánta cantidad de rojo, cuánta cantidad de verde y cuánta cantidad de azul tengo allí. Entonces, eso en cuanto a la función background. Yo lo voy a dejar blanco por ahora para que nos quede acorde con el ejemplo que tenemos aquí. Entonces vamos a trabajar con un lienzo de color blanco. Entonces, hasta aquí hemos definido un tamaño de lienzo de 400 por 400 y hemos definido el color del lienzo como 255, que es totalmente blanco. Bueno, aquí abrió la documentación de la función background. ¿Sí? Entonces aquí está un background de 51, que es casi negro. Este background está en escala RGB. ¿Sí? Y miren que Processing me da incluso la posibilidad de poner imágenes de fondo. ¿Sí? Esto no lo vemos en el curso, pero yo le puedo cargar una imagen que tenga guardada en mi computador y utilizar esa imagen de fondo. ¿Listo?